Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Les saluda su Miss Noelia. Bienvenidos a la clase virtual del curso de ortografía y redacción. El tema que vamos a aprender el día de hoy es el dictongo y el hiato. ¿Sí? Vamos a conocer cuándo una palabra forma un dictongo y cuándo se forma un hiato. ¿De acuerdo? Primero vamos a observar y leer en esta pizarrita estas palabras. Tenemos varias palabras, pero a continuación estamos observando algo. Estas palabras están separadas en sílabas, ¿verdad? ¿Cuáles son estas palabras? Piano, ciudad, familia, peatón, héroe, baúl, tiar. Vemos que están separadas en sílabas, ¿sí? Acá podemos observar que nos dicen las vocales abiertas son la A, E y la O, como hemos visto en el video anterior. Las vocales cerradas I y U, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué vocales se juntan en los carteles de la pizarra que están en la parte superior, en la parte de arriba? Por ejemplo, en piano, la I y la A. En ciudad, la I y la U. En familia, la I y la A. Ahora, ¿qué pasa cuando dos vocales se unen en una sílaba? Están unidas, ¿verdad? No están separadas. ¿Por qué acá están unidas y acá están separadas? ¿Qué pasa? Cuando están unidas se forma un dictongo, ¿sí? Hay que recordar. Bien. Acá cuando están separadas, en los carteles de la pizarra que están acá debajo, ¿qué vocales se pronuncian en sílabas diferentes? ¿Qué vocales? La E y la A están en sílabas separadas, diferentes, ¿verdad? La O y la E en héroe. En baúl, la A y la U están separadas. En tía, la I y la A, ¿verdad? ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué aquí están separadas y por qué aquí están abiertas, están juntas? ¿Por qué? Porque se forma aquí un dictongo. ¿Y acá qué se formará? Vamos a conocer a continuación. Pero antes vamos a recordar que las vocales abiertas o las vocales fuertes son la A, la E y la O. Y las vocales cerradas o débiles son la I y la U. ¿De acuerdo? Bien, antes de empezar explicamos que el hiato y el dictongo vamos a conocer bien las vocales. Hay vocales que son fuertes. Normalmente a veces las llamamos vocales fuertes y vocales débiles. ¿Sí? Pero ahora en este tema vamos a llamar a las vocales fuertes vocales abiertas. Y a las vocales débiles las vamos a llamar vocales cerradas, como en el video que vimos del cuento anterior, ¿se acuerdan? Entonces acá dice que las vocales fuertes son vocales abiertas, ¿no? Porque como son fuertes, son abiertas y acá son muy débiles, por eso son vocales cerradas. Ahora, lee lo que explica sobre las palabras que presenta este dictongo y hiato. ¿Sí? Vamos a leer este pequeño texto. Dice: en mi familia respetamos el derecho de la recreación. Por ello, hemos coordinado un paseo a Jaén. He leído que allí hay inmensas áreas naturales y preciosos paisajes. Además, quiero conocer los bosques de Huamantanga, porque la guía turística dice que son un pequeño paraíso ecológico. Indica también que antiguamente el Pongo de Retama fue hogar de dinosaurios y que hasta hoy se pueden encontrar restos fósiles. Vemos en este texto que hay palabras resaltadas que están de color amarillo o naranja y las otras están en color celeste, ¿verdad? Bien. Las palabras resaltadas que están en color amarillo dice que son las que presentan dos sílabas sucesivas que se unen en una misma sílaba. Es decir, estas dos vocales últimas no se separan. Cuando tú las separas en sílaba, familiar. ¿Sí? Dice que están unidas en una misma sílaba. K y O están unidas, no se separan en sílaba. Huamantanga, Hua, no se separa en sílaba. ¿Sí? Bien, tampoco
Gua es una sola sílaba y sua es una sola sílaba. En cambio, las que están resaltadas en color celeste presentan dos vocales sucesivas que se expresan en sílabas diferentes, es decir, se separan en sílabas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, coordinado. Vamos a hacer co-or-di-na-do, ¿sí? Vamos a separar en sílaba estas dos vocales. Estas dos vocales de acá también se separan en sílabas diferentes. Jaén también se separan en sílabas diferentes. Leído también se separan en sílabas diferentes. Guía se separan en sílabas diferentes. Áreas, areas, se separan en sílabas diferentes. No van juntas, van separadas. Paraíso también, la A y la I van separadas en sílabas diferentes. Muy bien, entonces podemos llegar a la siguiente definición sobre el diptongo. El diptongo, chicos, es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. ¿Se acuerdan que le mencioné? Que siempre están juntitas, siempre están agarraditas, no se pueden separar, ¿sí? El diptongo se presenta en los siguientes casos. ¿Cuándo esta palabra tiene diptongo? Cuando se junta una vocal abierta y una vocal cerrada, pero sin tilde, ¿sí? Recordemos, ¿cuáles son nuestras vocales abiertas? A, E, O. Muy bien. Ahora díganme, ¿cuáles las vocales cerradas? Repitan conmigo. I y U. Muy bien. Entonces, cuando se junta una vocal abierta y una cerrada, dice, ¿verdad? Por ejemplo, hueso, aceite, nuestras. En hueso, ¿cuál es la vocal abierta y cuál es la vocal cerrada? U es una vocal cerrada y E es una vocal abierta. Entonces, se juntan estas dos vocales y forma un diptongo. Ya no se pueden separar, ¿de acuerdo? Porque formaron un diptongo. Aceite, tenemos aquí la vocal E abierta y la vocal I cerrada. La unión de dos vocales forma un diptongo y, por lo tanto, cuando tú separes en sílaba, vas a separar A, C, T. No va a ser A, C, I, T. No, porque la E y la I no se pueden separar porque forman un diptongo. Nuestras es la unión de la vocal cerrada, que es la U, y la E, que es abierta. Forman un diptongo, por lo tanto no se pueden separar. ¿Cuándo es el otro caso? Cuando se juntan dos vocales cerradas. ¿Y cuáles son estas dos vocales cerradas? La I y la U, ¿verdad? Solamente la I y la U. Por ejemplo, viuda, ciudad, ruido. ¿Cómo se separaría en sílabas? Viuda. Porque estas dos vocales no se pueden separar porque son cerradas ambas. Ciudad, ruido. La I y la U o la U y la I. Al revés, igual suena y las dos son cerradas. Vamos a ver ahora, como ya sabemos cuándo es un diptongo, vamos a ver sobre el hiato. Y sobre el hiato podemos concluir lo siguiente, es decir, podemos decir que el hiato es la separación de dos vocales sucesivas que se pronuncian en sílabas diferentes. Recordemos que aquí el diptongo están unidas, ¿verdad? Están enamoradas, están juntas, no se pueden separar. Están juntas en una misma sílaba. En cambio, en el hiato están separadas en dos vocales. Si, por ejemplo, tu palabra tiene dos vocales que es sin una consonante, esas dos vocales se separan cuando es hiato. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo se presenta un hiato, Miss? ¿Cómo sabemos que es hiato o cómo sabemos que es diptongo? Bueno, ya sabemos que diptongo es cuando se junta la vocal abierta más cerrada o dos vocales cerradas. Y en cambio en hiato se presentan los siguientes casos. Cuando aparecen dos vocales abiertas de forma consecutiva. Es decir, si mi palabra tiene, por ejemplo, dos vocales abiertas como la E y la O, por ejemplo, mareo.
tiene junta la vocal E y la vocal O. Pero como ambos son abiertas, entonces se separan, porque dos vocales abiertas no se pueden juntar. Como recuerden que las vocales abiertas son vocales fuertes, y como las dos son fuertes, chocan y no pueden estar juntas. Cada una es independiente, sola, no pueden estar juntas, porque son fuertes. Teatro, la E y la A también son vocales fuertes, tampoco pueden estar juntas. Entonces yo separo en sílaba te, a, tro. Peatón, también son vocales fuertes, la E y la A. Entonces se separan también por hiato. ¿Cuándo sucede? En el siguiente caso vamos a ver cuando suceden una vocal abierta y una vocal cerrada, pero con tilde, ¿sí? Recuerden que en el diptongo es sin tilde. En cambio acá tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada, pero con su tilde, ya no pueden estar juntas, sino se van a separar por el hiato. Es decir, frío. La I es una vocal cerrada y la O es una vocal abierta. Pero tiene tilde la I, entonces se separan, porque al ponerle la tilde, esta I también ya tiene una mayor fuerza de voz. Ya no va a ser una vocal débil, ¿verdad? Recuerden que la I y la U son vocales cerradas, vocales débiles. Pero si le ponemos un acento, ya no sería una vocal débil, sería una vocal fuerte, ¿verdad? Se convierte en más fuerte porque tiene su escudo, que es su acento. Entonces se convierte en una vocal fuerte, frío, la I y la O. Recordemos que dos vocales fuertes no se pueden juntar. La O es una vocal fuerte y la I se convirtió en una vocal fuerte. Entonces se separan, se separan por hiato, ¿de acuerdo? País, la vocal A es abierta, fuerte, y la I es una vocal cerrada, débil, que se convirtió en una vocal fuerte. Se separan. Sabía, la I es débil o cerrada y la A es fuerte, es abierta. Entonces se separan porque la I se convirtió en una vocal fuerte. Recordemos que las vocales abiertas o fuertes, que es lo mismo, es la A, la E y la O, y las cerradas o débiles es la I y la U. ¿De acuerdo, chicos? Bien, acá tengo un cuadrito para que puedan entenderlo mejor. Cuando vemos que es un diptongo, vamos a ver acá las diferencias del diptongo y el hiato. El diptongo nos dice las tres reglas. Formada por dos vocales juntas en una misma sílaba, ¿de acuerdo? Es decir, cuando están formadas por dos vocales, no se separan, están juntas. En cambio, en el hiato, formadas por dos vocales separadas en sílabas. Las vocales no se pueden juntar. En el diptongo dice, cuando se juntan dos vocales cerradas, vocal cerrada más vocal cerrada. ¿Cuáles son? I-U o U-I. Es un diptongo. En el hiato, cuando se separan dos vocales abiertas, vocal abierta más vocal abierta. La A, la E y la O es una vocal abierta, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A más A o menos A, se separan. A y la E se separan. Si tengo la vocal A más la vocal O, se separan. Si tengo la vocal E más la vocal A, que también son abiertas, se separan. La E más la E se separan. La E y la O se separan. La O más la A se separan. La O más la E se separan. Y la O más la O se separan. Entonces, si yo tengo las combinaciones de la A, la E y la O, ¿no?, se separan. Si estas vocales están juntas, en una sílaba se separan.
Cuando separas en sílaba, estas vocales no pueden estar juntas. Están separadas porque ambas son fuertes y las fuertes son independientes. Vamos a ver otro caso en el dictongo. Dice, cuando se junta la vocal abierta y la vocal cerrada, pero sin tilde. En cambio, en el hiato, cuando hay una vocal abierta y una cerrada, igual que en el dictongo, pero con tilde. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo. En el dictongo dice vocal abierta más vocal cerrada sin tilde. En el hiato, vocal abierta más vocal cerrada con tilde. ¿Esto qué nos da? Un hiato. ¿De acuerdo? En el dictongo podemos ver que las vocales abiertas y las vocales cerradas sin tilde son la A, I, A, U, E, U, O, I, U, O, U. Están juntitas porque no tienen tilde. ¿Qué pasa si yo le pongo una tilde a esta I? Automáticamente se separan porque se convierten fuerte, se separan y se forman un hiato, así como acá. A y I separadas, A, U separadas, E, I separadas, E, U separadas, O, I separadas, O, U separadas. ¿Por qué? Porque tiene una tilde. ¿De acuerdo? Porque estas vocales que son débiles, la I, la U, la U y la I, la U y la I, se separan porque son fuertes cuando tienen el acento. Si no tuvieran el acento serían débiles y serían un hiato y estarían juntas, pero como tienen acento son fuertes. ¿De acuerdo? Y dos vocales fuertes o dos vocales abiertas, que es lo mismo, se separan. Muy bien, a continuación tenemos un pequeño ejemplo para que puedan ustedes practicar y desarrollar el hiato y el dictongo, ¿sí? Tenemos acá en este pequeño cuadro las palabras, algunas palabras que son hiato y otras que son dictongo. Lo que vamos a hacer para identificarlas es separarlas en sílabas. Por ejemplo, yo tengo aire. Vamos a separar vamos a silabear o separar en sílaba. Es aire. ¿Por qué no se separa la A y la I? Porque son abiertas, ¿de acuerdo? Entonces dice que cuando son abiertas van juntas, no se separan. Entonces cuando no se separan, ¿qué era? ¿Hiato o dictongo? Dictongo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver dictongo. Tenemos piano. Piano, vamos a separar en sílaba, pero acá tenemos la I y la I y la A. Igual que acá arriba, solo que al revés, ¿verdad? Entonces, ¿se separan? No, van juntas. ¿Por qué? Piano. La I y la A se van juntas porque son vocales abiertas. Piano. Son dos sílabas y es un dictongo porque están juntas. Reina. La E y la I, ¿qué son? Es una vocal, la E es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada, ¿verdad? Entonces, cuando es una vocal abierta y cerrada, ¿van juntas o separadas? Van juntas, porque no tiene acento. Si tiene acento, se separa. Van juntas y es reina. Si la veo, ¿qué tipo de palabra es cuando van juntas? Un dictongo. Aula. La A es una vocal abierta, la U es una vocal cerrada. Miss me dijo que la regla es vocal abierta y cerrada se juntan cuando no tienen tilde. Bien. Aula. Por lo tanto, es un dictongo. Ciudad. La I es una vocal cerrada y la U es una vocal abierta, pero no tiene tilde. Entonces, ciudad se separa en sílabas ciudad. Y es una vocal, es un dictongo. Raúl, acá tiene acento. La A y la U. La A es una vocal abierta y la U es una vocal cerrada. Igual que acá. Aula, A-U, A-U.
van juntas, pero tiene un acento la vocal cerrada, la U. ¿Esto qué quiere decir? Que la U se convierte en una vocal fuerte, ¿verdad? Y vocal fuerte, o vocal abierta y vocal abierta, se separan, ¿verdad? Raúl, por lo tanto es un hiato. Baúl, igual acá. Baúl, hiato. Río, la I es una vocal abierta o cerrada. Cerrada es la I y la O es una vocal abierta. Ajá, tiene un acento. Por lo tanto, esta vocal cerrada se va a convertir en una vocal abierta. Y abierta más abierta se separan. Río. Por lo tanto, forman hiato. Comía. La I es una vocal cerrada, la A es una vocal abierta, por lo tanto, y con tilde. Por lo tanto, se separan. Comía. Y se forma el hiato. Búho. La U es una vocal cerrada y la O es una vocal abierta. La H, no hay problema si la H está presente, ¿sí? Porque como en este caso se puede juntar, si es que no tuviera tilde, se podría juntar y sería un diptongo, pero si tiene tilde, se separan. Búho. Búho. Y es un hiato, ¿verdad? Muy bien, acá tenemos algunos de los ejemplos de diptongos y hiatos. Bien, chicos, ahora ustedes de igual forma van a practicar en su ficha de aplicación que yo le envié, pero antes van a copiar en su cuaderno este pequeño mapa conceptual del diptongo. Es la unión de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Se presenta cuando se junta la vocal abierta más una vocal cerrada. Sin tilde, acá tienen que colocarle sin tilde. O cuando se junta dos vocales cerradas. ¿Sí? Dos vocales cerradas, dos vocales negras. Viene a ser un diptongo. En cambio, el hiato es la separación de dos vocales sucesivas que se pronuncian en sílabas diferentes. Se presenta cuando se encuentran dos vocales abiertas. En este caso, la E y la A son vocales abiertas, se separan porque las dos son fuertes. Cuando se encuentra una vocal abierta y una vocal cerrada, se separan porque lleva tilde, ¿de acuerdo? Raúl, María. En este caso, María es la I y la A. La I es una vocal cerrada y la A es una vocal abierta. Pero como la I lleva tilde, se separa y se forma el hiato. Ahora lo que ustedes van a hacer en su cuaderno, a ver, esto ya lo hemos hecho. Van a realizar este cuadrito en su cuaderno, este pequeño mapa conceptual. Acá colocan María, separado en sílaba. ¿Listo? Y luego de esto, desarrollen su ficha de aplicación. Pero esto no es necesario que lo copien porque ustedes tienen ahí también en su ficha de aplicación uno parecido con otras palabras para que ustedes puedan completar. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí les voy a pedir es que copien en su cuaderno este pequeño cuadrito, también lo pueden copiar en su cuaderno. Solo esas dos. El cuadrito de diferencias entre diptongo y hiato y el mapa conceptual, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es todo, chicos. Nos vemos para la próxima clase. Hasta luego.